Llévame a donde vas. Comento, Daisy, a toda la audiencia, hoy puede ser un día clave para la historia política de nuestro país. Es que a las 11 hay una sesión extraordinaria en el Senado en donde se podría tratar el tema del proyecto de enmienda constitucional. Allí está nuestro compañero Sergio Valdés para informarnos cómo está el ambiente. Hay un fuerte dispositivo de seguridad también. Buenos días, Sergio. Buenos días, Iván, también a Daisy y a la teleaudiencia. Y bueno, es un día clave. Estamos a poco más de media hora de lo que va a ser esta sesión en la Cámara de Senadores, donde en el orden del día no figura por lo menos el proyecto de enmienda, el ingreso y el tratamiento, sino que más bien puede surgir en el medio de esta sesión la posibilidad de que se pueda modificar la Constitución vía enmienda y así abrir el camino para que la ciudadanía a través de un referéndum pueda definir si quiere o no que se introduzca la reelección dentro de la Constitución y así, como están las cosas, puedan correr el presidente actual Horacio Cartes y el expresidente, ahora senador Fernando Lugo. Como verán, a mis espaldas hay un fuerte dispositivo policial, al menos 400 policías están custodiando las plazas del Congreso y los 4 costados del Parlamento, tanto de Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. Los policías son del área metropolitana y también del área central. Como verán, no hay manifestantes, pero sí están preparados para dividir lo que eventualmente puede ser un encuentro, o por lo menos la reunión entre manifestantes pro-cartistas del Partido Colorado oficialista y lo que serían de la oposición. Más bien, hablamos de una parte del Partido Liberal y también de otros partidos de izquierda. Los policías están dispersos en estos momentos, no hay manifestante alguno, pero sí van a estar atentos desde luego la ciudadanía de lo que pueda suceder, porque todavía los votos no están cerrando, es lo que podemos mencionar. Se necesitan por lo menos 23 votos para arrancar lo que sería este proyecto de ley de enmienda y está en la duda todavía el voto del senador Fernando Lugo, que ayer por lo menos se mostraba muy ambiguo. Y también supuestamente está rechazando y lo que sería introducir la enmienda porque ella ya había estado en contra en agosto. Ahora por lo menos también corrió la versión, porque lo dijo el mismo senador Amarilla, de que corrió dinero para incentivar a favor de lo que sería el tratamiento de la enmienda. Hablamos del senador Carlos Amarilla, que lo afirmó él mismo, de que como no tenía pruebas ni grabación no podía hacer la denuncia. Así que hay mucha expectativa aquí en la Cámara de Senadores. También está en duda el voto de Silva Facetti y del llanismo, que desde luego, como toda la gran mayoría del Frente Guazú, quieren que el expresidente Lugo vuelva a candidatarse y se dé esta vía. Esto era con Johanna Ortega, que hace instantes nada más presentó junto a jóvenes del Frente Guazú una solicitud a todos los parlamentarios que van a estar en esta sesión, Johanna, de que puedan hacer correr este proyecto de enmienda y que la gente finalmente decida, ¿no? Así mismo es, nosotros creemos que nuestra Constitución, sobre todo, es una Constitución garantista y que la voluntad del pueblo tiene que ser escuchada a través del referéndum. Y si es que hablamos de una democracia participativa, no solo representativa, y entonces en ese sentido creemos que es el pueblo el que tiene que tener la decisión final. Nos acercamos entonces hoy al Parlamento a entregar una carta abierta a los senadores del Frente Guazú, incluyendo al senador Fernando Lugo, y a todos los senadores para que voten a favor de la participación popular. Bueno, el argumento de ustedes es que una parte de la Constitución, por lo menos este artículo 90 habla básicamente de la enmienda. Hay una palabra clave para ustedes que es un texto íntegro. O sea que con este nuevo proyecto de ley sí hay posibilidad vía enmienda de presentar futuramente un proyecto de reelección, sino que más bien va por ese lado esta intención, ya que mucho se habla en cuanto a juristas de que hablan de que no, esto recién dentro de un año se puede presentar otra vez un proyecto de enmienda. Sí, en primer lugar estamos a favor de la reelección como figura, en general. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creemos que la enmienda es la vía para poder habilitar la reelección presidencial, no solamente al ex senador Fernando Lugo y a quien nosotros apoyamos, o al presidente actual Horacio Cartes, sino a los demás presidentes, porque se le estaría habilitando a todos por igual. Pero creemos además que este proyecto de ley introduce otros elementos que el proyecto anterior no tenía, lo cual el texto íntegro no es idéntico al anterior, por lo cual creemos que debe ser tratado por nuestros representantes en el Congreso. Excelente, Diana. Muchas gracias. Bueno, estamos a minutos nada más del inicio de esta sesión y de luego vamos a estar expectantes de lo que pueda acontecer y vamos a estar informando de seguro en nuestros próximos informativos. Llévame a donde vas.